This call is now being recorded. Bueno, bienvenidos. Estamos en el módulo 9, dando inicio a esta sesión número 1. El módulo es Sociedad Mexicana Contemporánea. En pocas palabras, vamos a ver algo de historia de nuestro país y vamos a iniciar esta semana 1 con la unidad número 1, que es nombrada del México prehispánico al virreinato. Voy a dar primero la orden del día, cómo vamos a estar trabajando en esta sesión virtual. Pues bienvenidos, ya se los hice saber, es un gusto para mí trabajar con ustedes. Mi nombre es Mayra Leticia Hernández Chico, soy psicóloga, estoy estudiando pedagogía, estudio inglés, me acabo de integrar hace poco como asesora virtual aquí en Prepa en Línea, pero tengo pues ya toda mi experiencia laboral trabajando como docente. Ya si gustan más información, ahí está en mi perfil. Pues trabajaremos el encuadre, cómo se va a trabajar la sesión ahorita, veremos las actividades, cómo se evalúan, los aprendizajes, y haremos una sesión de preguntas para al final concluir y compartir referencias. Entonces, pues el encuadre del día de hoy, vamos a tratar de ser participativos y si usted lo desea puede ser a través del chat o levantando la mano y las dudas de preferencia en final, pero si realmente surge una duda que sea durante el transcurso de la sesión, adelante, pueden abrir su micrófono o como les comentaba ahí directamente en el chat. Hay que tener respeto, ser pacientes, tolerantes, sabemos que las tecnologías a veces no son como las deseamos o de la manera en que nos gustaría que trabajaran, que entonces pues seamos pacientes y pues recordemos que a través del diálogo nosotros somos capaces de aprender y también aprendemos ahorita con el acceso a la información, a las tecnologías, pues tenemos aprendizaje ubicuo, es decir, en cualquier lugar. Entonces también es un espacio de aprendizaje. Para dar inicio a las, pues ahora sí que a la semana, les voy a nada más mencionar de manera general cómo se componen las actividades de este módulo. Está dividido en 4 semanas, las 3 primeras vamos a trabajar actividades sobre contenidos específicos y posteriormente vamos a integrar en la semana 4 todo lo que vimos en las primeras 3 unidades. Y pues cada una tiene su porcentaje. Para esta semana, que es la semana 1, vamos a tener nuestras actividades de habilidades socioemocionales, que es un 5% que está de color azul, y de color rosa tenemos 2 actividades integradoras, la 1 y la número 2. Igual recuerden que sus actividades tienen que realizarlas en cierto tiempo. Aquí está la tabla de tiempos de evaluación. Tenemos de lunes a viernes como días hábiles para estar evaluando, pero obviamente la plataforma está abierta hasta el domingo. Ustedes pueden trabajar estos días y aquí está más o menos cómo se va a estar trabajando la evaluación conforme vayan realizando sus entregas. Es muy importante que revisen la rúbrica, ya que las rúbricas nos van a señalar cómo se trabaja o qué se va a evaluar en cada una de las actividades, cuál es el objetivo que vamos a lograr. Entonces, sí es importante que respondan con claridad, que argumenten su respuesta, es decir, que ustedes muestren que realmente están comprendiendo la información y que están adquiriendo un aprendizaje, una habilidad, una competencia. Busquen información en fuentes confiables, atiendan a la totalidad de las indicaciones y cuiden mucho lo que son las reglas de etiqueta y las reglas gramaticales y ortográficas para que tenga coherencia sus actividades, sus entregas, ya que pues mayormente en este módulo todo se hace de manera escrita, entonces sí es importante que lo sepan redactar de la mejor manera para que se puedan dar a entender y pues con información precisa sobre lo que se está solicitando. Este módulo, pues como les comentaba, está dividido en 4 semanas. Las primeras 3 semanas vemos unidades y la semana 4 es la integradora. Nosotros estaremos trabajando esta semana lo que sería la unidad 1, como les llamé al principio, el título de nuestra unidad es del México prehispánico al virreinato, haremos actividad 1 y actividad 2. ¿Cuál es el objetivo de nuestro módulo en general? Pues es que ustedes reconozcan los principales acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia de México, que vean cómo estos sucesos llegaron a conformar lo que es la nación actual
actual, es decir, desde la época prehispánica hasta el momento actual, y que veamos cómo esta formación de la nación o del Estado-nación, pues también es la conformación de la identidad nacional, lo que ahorita nos hace sentirnos mexicanos y cómo es que llegamos a este punto. Las actividades que vamos a realizar esta semana, como les comentaba, son socioemocionales, un cuestionario, actividad socioemocional, 2 actividades integradoras, la 1 y la 2, y 2 actividades complementarias que vamos a estar trabajando, actividades formativas. Nos vamos a centrar ahorita en las 2 que son las que vienen con contenidos, que es la actividad 1, Atlas Prehispánico, y actividad 2, de la conquista al virreinato. En estos documentos, lo que vamos a ver en la actividad 1, pues es identificar las regiones culturales y prehispánicas en un mapa y a través de tablas comparativas. Y en la actividad 2 vamos a identificar los sucesos más relevantes de la conquista a través de una línea de tiempo, una tabla comparativa y algunas reflexiones. De aquí voy a continuar con los contenidos y al final de los contenidos vamos a ver cómo se va a trabajar las actividades. De manera general vamos a abrir, vamos a hacer descargar las actividades y vamos a ir viendo cómo se van a ir llenando y qué nos solicitan. Pues estamos en la unidad 1, vamos a trabajar esta parte desde la prehistoria hasta que llegan los conquistadores, entonces vamos a rescatar las partes más significativas, ver cuáles eran las características de las culturas prehispánicas y cómo llegamos hasta lo que fue la conquista. Tenemos varios aprendizajes esperados durante esta unidad, que es reactivar lo que ustedes ya saben sobre las regiones o las áreas geográficas, que es Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. También ver cómo es que se desarrollaron las culturas, después de esto, las culturas ya más en forma o las civilizaciones con sus características culturales, económicas, sociales, religiosas, entre otras. Después, pues vamos a ver también aprendizajes que ustedes ya vieron en el módulo anterior, sobre la importancia de la diversidad cultural y el patrimonio de la humanidad. También otro de los aprendizajes es que comprendamos que estos acontecimientos, pues ahora sí, que se dieron al principio de la historia de nuestro país, pues llegaron hasta la caída de Tenochtitlan, desde la prehistoria hasta la caída de Tenochtitlan. Veamos cuál es la diversidad cultural, social que se dio durante este periodo de conquista, señalar cuáles fueron las características ya cuando se empezó a dar como tal la colonia y cuáles fueron las implicaciones posteriores de las reformas borbónicas. Lo vamos a dividir estos aprendizajes esperados en estos puntos, que son los periodos de México prehispánico, las culturas prehispánicas, conquista española, implicaciones de la colonia, consolidación del virreinato y reformas borbónicas. Iré de tema en tema, de manera general dándoles un vistazo de lo que trata cada uno, pero recuerden que sus recursos son muy ricos en información y nos van a ampliar nuestros conocimientos al respecto de estos temas. Vamos a empezar con esta línea de tiempo. Nosotros tenemos que dividir nuestro periodo o nuestra historia en etapas. Entonces aquí yo muestro una que habla de la prehistoria, es decir, antes de que existiera como tal una civilización que nos llevara a una historia más formal. Anterior pues existía lo que era la prehistoria, que fueron los periodos en los que todavía no había formación de asentamientos como tal civilizaciones. Sí había grupos sociales, había nómadas, había cazadores, entonces sí existía ya una organización de cierta manera, pero era muy básica. Entonces, por eso no lo manejamos desde esta época, porque no hay tanta relevancia, sino hasta que empieza la parte de lo prehispánico. ¿Qué fue lo que sucedió durante este periodo? Pues se divide en 3 periodos, que es el preclásico, clásico y posclásico. ¿Quién lo divide? Pues realmente estas son divisiones que hacen los españoles, de acuerdo a su llegada aquí. Entonces se divide en lo que es lo preclásico, que fue durante la formación apenas de las civilizaciones, la consolidación, que es el periodo clásico, y el clímax o ya el desenlace de estas civilizaciones, pues en el periodo posclásico. Ya en este periodo que hablamos ya de asentamientos,
pues vemos que están tres regiones, tres regiones en las que se dividieron asentamientos humanos ya un poco con más características de civilización, que es Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. Cada uno tiene sus características específicas. Por ejemplo, Aridoamérica se caracterizaba por ser de comunidades nómadas, porque no había la misma riqueza que había en Oasis América y Mesoamérica, que eran lugares en los que hubo asentamientos porque había una riqueza natural de vegetación, de flora, de fauna. Entonces eso permitía que la gente pudiera permanecer en los lugares. Entonces esto es una de las características que tiene esta división. Posterior a esta división se empezaron a formar ahora sí civilizaciones como tal, que fueron las primeras culturas prehispánicas. Estas manifestaciones pues ya eran más allá de simplemente estar juntos para sobrevivir, sino que ya mostraban características culturales, características sobre la formación religiosa, sobre la escritura, arquitectura, artes, o sea, ya era un pensamiento más abstracto, ¿no? No era solamente el juntarnos para vivir, sino que ya existía ahora sí como tal lo llamamos nosotros una civilización. Si se fijan, hay unas que son de las primeras que fueron durante el periodo preclásico, pero de la que más destaca es la mixteca, que esa fue la que duró mucho más tiempo, pero sin duda la olmeca es una de las que fue la base para que las otras surgieran. Había mucha comunicación entre estas civilizaciones, había intercambios culturales, aún si se fijan hay muchas que conviven en los mismos periodos de tiempo, entonces estas civilizaciones pues se fueron dando de esta manera y pues al final si se fijan las que están durante el periodo posclásico que fue cerca a la conquista pues son las mexicas, la mixteca, están las mayas, entonces es importante reconocer esta parte. Cada una, lo que les decía, pues tiene sus propias características. Es importante señalar que como todas las culturas de todo el mundo, pues tenía sus propios, pues ahora sí, sus etapas, sus características, su tipo de organización social, religiosa, y pues cada historia es contada de acuerdo a quienes fueron los que la escribieron. Entonces, pues aquí realmente quienes escribieron más sobre nuestras culturas fueron los españoles a su llegada, los conquistadores fueron quienes escribieron y es muy importante resaltar que ellos reconocieron que aunque eran culturas diferentes y algunas no estaban en las mismas regiones, pues todas se caracterizaban o la gran mayoría por contar con sacrificios humanos y principalmente las mexicas. Ya después de que se formaron estas culturas ya sentadas, ya con un régimen, con una estructura de vida, de control social, pues llegan los españoles. ¿Cómo es que llegan? Pues ellos realmente estaban en una época que le llaman la era del descubrimiento. Ellos buscaban ampliar sus horizontes, empezaban a buscar más hacia dónde llegar y pues llegan a lo que es la parte de América, descubren este primer acercamiento a nuestras tierras, que realmente pues quien las hizo fue Cristóbal Colón alrededor de 1492. Él llega a las Bahamas y pues él empieza a ser ahora sí que reconocido como la persona que conoce estas tierras y pues era parte de esta expansión de las colonias españolas. Ellos lo que buscaban era, como les decía, descubrir, conocer, aprender, pero también llenarse de más riquezas, de buscar más espacios. Ya después tenemos a otra figura que es muy importante, es Hernán Cortés. Hernán Cortés era un capitán o un militar que estaba al mando de Diego de Velázquez. Diego de Velázquez era gobernador de Cuba, ellos llegaron primero a este lugar, se asentaron ahí por unos cuantos años, alrededor de 1511. Este personaje, Diego, lo que él hace es organizar búsquedas o exploraciones hacia otros lugares que estuvieran alrededor, a otras islas, y pues Hernán Cortés se adelanta a esta indicación y él se va en una exploración
previa a la que ya le habían marcado, pero llega a Yucatán. Lo que él hace es explorar toda la costa hasta llegar a Veracruz, donde ya encuentra ahora sí un territorio, ingresa al territorio azteca. En ese momento ya estábamos en territorio azteca, ingresa por la parte de Veracruz con 11 barcos y 600 hombres. Si se fijan, no era una cantidad enorme de gente, sino que realmente pues la que estaba en este territorio era la población más gruesa. Lo que ellos hicieron pues fue llegar, llegan y los indígenas los reconocen, piensan que son el dios Quetzalcóatl. Entonces lo que hace Moctezuma en ese entonces fue recibirlo, lo recibe. Empiezan al principio algunas peleas entre españoles e indígenas, pero llegan a un acuerdo y se les da un tributo. Este tributo eran 20 mujeres, entre las que venía la Malinche, muy conocida o muy mencionada en la historia. Y pues esto a Hernán Cortés le sirvió para conocer más sobre la cultura, sobre la organización militar, sobre la organización social, la economía, sobre todo sobre nuestras culturas indígenas o nuestras civilizaciones prehispánicas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues empezaron a tomar ventaja, ellos empezaron a conocer a otras culturas que no estaban conformes con los aztecas, que eran los que estaban al frente del gobierno, eran pues un imperio fuerte. Entonces, muchos no estaban de acuerdo, se empiezan a unir a Cortés para librarse de este imperio que era realmente muy muy poderoso, solicitaba muchos tributos, constantemente había sometimiento de las demás civilizaciones, de las otras civilizaciones culturales que teníamos en ese momento. Entonces algunos lo apoyan, que entre ellos eran tlaxcaltecas, apoyan a Hernán Cortés, y amistad y enemistad entre los españoles y los nativos, pues empiezan las peleas, ellos llegan a un acuerdo, pero un pariente que es Cuitláhuac, realmente hermano de Hernán Cortés, perdón, hermano de Moctezuma, él empieza a ver y atacar y no está de acuerdo, entonces ataca y crea una enemistad entre Moctezuma y entre Cuitláhuac. También está en medio Hernán Cortés, y al final lo que ellos buscan es pues quedarse con el territorio. Lo que hacen es poner a Moctezuma como una, pues sí, en contra del pueblo, en alguna de las situaciones que ellos tienen. Moctezuma busca pedir paz al pueblo, pero una de las historias menciona que lo apedrean, pero otra versión dice que Hernán Cortés ya lo había mandado matar, o los españoles ya lo habían mandado matar. Entonces, esto es lo que sucede. Posterior a esto, quien toma el poder es este hermano de Moctezuma, que es Cuitláhuac. Él toma el poder, dura muy poco tiempo en el poder y al final muere de viruela. Es por eso que después llega Cuauhtémoc, quien es un pariente también de ellos, y al final lo toman prisionero y llega la caída de Tenochtitlán. ¿Cómo llega esta caída? Pues lo empiezan a amenazar y él da la información que ellos requerían y entran triunfantes ahora sí que a la parte de Tenochtitlán, México Tenochtitlán, y lo toman. Posterior a esto, pues empieza lo que es las implicaciones de esta toma, empieza la destrucción, empieza la caída de Tenochtitlán, con muchas desigualdades, hay muchas muertes humanas, vienen las enfermedades, empieza el mestizaje. Realmente buscaban ellos adoctrinar, evangelizar de alguna manera y pues eliminar la cultura nativa. Ellos empiezan a destruir algunos espacios culturales de los indígenas o de las civilizaciones, y entre ellas pues uno de los que podemos mencionar es el acueducto de Chapultepec. La esclavitud continúa, se empieza a abrir rutas comerciales locales, y pues ahora sí que se empieza a sentar el inicio de la colonia, empiezan a dar inicio a lo que es la colonia.
Esta consolidación se da gracias a las familias españolas. Empezaron a mandar a familias españolas para que se asentaran en estos territorios. Se empezó a trabajar ahora sí que una forma europea, pero en esta parte. Recordemos que en España, en ese momento, pues realmente estaba gobernado por gente de otras casas, de otros lugares, principalmente franceses. Entonces ellos empiezan a tomar todas estas ideas y las empiezan a traer a lo que es en este momento pues la Nueva España, nombrada por Hernán Cortés. Empiezan a organizar los espacios, la parte política, la parte económica, la parte social, las iglesias, o sea, se empieza ahora sí que a formar algo más europeo. Pues hay un colapso indígena, como les decía, pues entre las guerras, entre la esclavitud, entre las enfermedades, muere muchísima gente de las comunidades indígenas o de estas civilizaciones con el sometimiento de este nuevo imperio. Y pues ya al final tienen ellos su tiempo, están aquí durante alrededor de 150 años, casi 200, y empiezan las reformas borbónicas. ¿Qué son las reformas borbónicas? Este es un tema muy, muy importante porque muchos no lo reconocemos a simple vista, sabemos la historia, pero no reconocemos qué es, por qué se llaman borbónicas, de dónde vienen. Esto es muy, muy importante. La monarquía borbónica o la Casa de Borbón fue una casa muy importante de dinastías reales de muchísimos años, es decir, de familias de renombre que se encontraban principalmente en Francia. Quien toma España es una descendencia que son la Casa Borbón, y en algún momento ellos ponen a Felipe V y él es el que empieza con las reformas borbónicas. ¿Qué eran las reformas borbónicas? Pues eran reformas como las que tenemos en la actualidad, que buscaban ahora sí que la manera de organizar la estructura económica, administrativa, educativa, judicial, militar, todo, buscaban organizar. O sea, ya teníamos un nuevo lugar, que era Nueva España, pero pues estaba organizado de manera local. De manera local eran los comercios, o sea, todo se estaba haciendo desde la perspectiva de quienes estaban aquí, pero ellos estando en España, ellos querían seguir teniendo el poder, entonces ellos de alguna manera empiezan a evitar esta corrupción, empiezan a no querer perder el control de quienes estaban de este lado de la Nueva España, y pues empiezan a buscar alguna manera de organizarlo con estas reformas. Lo que ellos buscaban era eliminar el poder que tenía el clero y los criollos. Había muchos criollos que empezaban a tener poder en este lado, en Nueva España, y pues ellos no estaban de acuerdo porque les empezaba a quitar poder a la monarquía. Entonces ellos buscaron esto, establecer el comercio libre, la creación de aduanas, la creación de impuestos, empiezan a querer ganar algo desde este lado, es decir, de un lado del continente al otro, y pues crean estas reformas. Aquí nos vamos a ir a ver ahora sí las actividades. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda sobre el contenido que hemos estado viendo? Bueno, muy bien, voy a continuar. Vamos a ver la actividad 1, que es el Atlas. Vamos a ver el Atlas prehispánico. Recuerden que toda la información que solicitan las actividades integradoras es información que viene en los recursos que nos comparte Prepa en línea. En esta primera actividad viene un mapa. Por eso lo llama un atlas. Viene un mapa que vamos a nosotros a marcar en esta tablita de acuerdo a lo que vamos viendo sobre las regiones o áreas geográficas y culturales. Recuerden que no es lo mismo una región cultural o una región geográfica a una cultura. No les estamos pidiendo dónde estaban los mayas, dónde estaban los toltecas, dónde estamos hablando de una región, un conjunto. Había varias civilizaciones que convivieron, estuvieron cerca en una región, entonces eso es lo que estamos buscando, la región. ¿Sí? Entonces no se me vayan a confundir. Es una de las actividades en las que regularmente se confunden. No estamos buscando las civilizaciones, sino las regiones.
En esta segunda actividad nos pide que observemos los elementos, en algunos son pirámides, son escritos, son joyas, son estructuras, entonces nosotros tenemos que identificar a cuál pertenecen, a qué civilización. Aquí sí ya estamos hablando de civilizaciones. Como les comento, esta información sí viene dentro de los recursos. Ya que tengamos a cuál pertenecen, nos pide en el siguiente mapa que los organicemos. En cada uno de estos cuadritos vamos a poner la letra que corresponde a cada una. Por ejemplo, en la parte de arriba, si tenemos la C que pertenece a una cultura tal, y tú dices, es que esta yo sé que estuvo en el norte, bueno, pues la pones, o de acuerdo en el lugar, en la región en la que estuvo esta cultura. Ya en este apartado nos va a pedir que diferenciemos, es una tabla comparativa, es una tabla en la que vamos a diferenciar las características de cada una de las regiones, tenían sus características específicas, en qué ubicación estaban, ya vimos el mapa, están en diferentes lugares, cuáles grupos habitaron esas zonas, ya vimos también algunas culturas, hay que ver en dónde se ubicó cada una, cómo se organizaban de manera social. Recuerden que la organización social no estamos hablando de a qué se dedicaban, no solo estamos hablando a qué se dedicaban, si eran pescadores, si eran sedentarios, sino que estamos hablando de algo más allá, cómo vivían, quién era el encargado, si había una jerarquía. Entonces, esta es la parte donde tenemos que poner eso, la organización social. Y las actividades de sus habitantes. Aquí sí ya vamos a hablar a qué se dedicaba cada una de estas, en cada una de estas regiones a qué se dedicaba la gente. Igual acá tenemos otra, aquí da la opción que ustedes elijan cualquier civilización, van a poner 3 civilizaciones y van a llenarla con la información. Lo mismo, en qué periodo cultural, cuál fue el periodo en el que estuvieron, la ubicación, la organización política, lo mismo, o sea, cómo se organizaban, quién era el jefe, quién mandaba, si había muchos, si había militares, todo esto. La organización económica, la organización social, la religión, si tenían un dios, si tenían muchos, quién era, y algún ejemplo de algún legado cultural o patrimonial. Nosotros sabemos que ahorita hay muchos lugares, muchas ciudades, muchos edificios que son patrimonio. Entonces aquí podemos ver algo de esto. Y al final las fuentes de consulta. Esto sí es muy importante que las coloquen. Ya están en noveno, ya deben de saber cómo hacer formato APA y si no, pues les voy a dejar algún recurso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esta actividad 1? Bueno, vamos a continuar si no tienen dudas. Vamos con la segunda. Esta es de la conquista al virreinato. En la primera parte nos pide que reflexionemos cómo era la situación en España al final de la Edad Media, o sea, qué estaba pasando en España, como los inicios de esta parte de la conquista. Entonces, recuerden que dice reflexionar. Estamos hablando de reflexionar, no estamos pidiendo nada más que la resuelvas la respuesta con un copia y pega, sino que tú reflexiones, que estés adquiriendo este conocimiento, que lo puedas parafrasear, que puedas decir, sí, como si lo estuvieras platicando. Pues yo creo que en este momento estábamos así, que lo comprendas, que realmente puedas trabajarlo en ello, en tu mente, y no nada más que lo copies y digas, pues encontré esta información y creo que esta es la respuesta, ¿no? Hay que ver que es una reflexión, o sea, es información desde ustedes. En la siguiente actividad, que es la actividad 2, nos pide que hagamos una línea de tiempo. Aquí nos recomienda algunas herramientas, pueden utilizarlas, claro que sí, y si no pueden, si se les complica, pues, busquen el ingenio, de alguna manera hay que hacer la línea de tiempo, lo que les permita, yo sé que algunos desde sus dispositivos móviles lo hacen, entonces lo que les permita facilitar su trabajo, pero que cumpla con los requisitos. Aquí, por ejemplo, nos da una tabla, si no pueden acceder a alguno de estos recursos, pues aquí nos da un ejemplo de cómo hacerlo, ¿sí? Y ya en la última actividad, volvemos a reflexionar. Dice, reflexiona críticamente y sustenta tu respuesta. Y habla nuevamente en qué se fundamenta en la conquista y cómo la consumaron y cuáles fueron las consecuencias de esta. Entonces aquí viene el espacio y al final nuevamente vienen las fuentes. En esta actividad nos pide nuevamente un cuadro comparativo, que veamos
pues las diferencias entre el virreinato y las influencias de las reformas borbónicas. Recordemos que empieza una y continúa la otra lo influencia. Entonces, es importante que mencionen aquí cuáles son las características de cada uno de estos dos temas que mencionan. Entonces, si ya aquí tenemos las actividades, estas son las que vamos a estar trabajando. ¿Tienen alguna duda? Estamos en el momento de resolver dudas, si ya vieron los recursos, si no entienden alguno, si ya vieron la actividad y no la han podido terminar. ¿Tienen alguna duda? Bueno, parece que no hay dudas. Vamos a continuar y pues ya estamos ya llegando al final. Hay que dar la conclusión a esta sesión. Recuerden revisar los foros. En este caso tenemos el foro Aprendiendo, ahí ya estamos participando. Entonces busquen, chicos, expresarse en este foro. Les va a servir de alguna manera para que aprendan a expresarse de manera escrita y puedan redactar. Entonces también les va a permitir analizar lo que estemos viendo durante la semana ahí en los foros. Igual si tienen alguna duda también pueden consultarlo ahí. La guía, hay que revisar la guía, es un recurso de plataforma que nos sirve mucho y como les comentaba al inicio, todos los recursos nos van a servir para terminar de llenar nuestras actividades y poder lograr nuestros aprendizajes. Las entregas hay que hacerlas a más tardar el domingo, recuerden hacerlas antes, no dejen todo a última hora, porque los domingos por la noche se puede saturar la plataforma y que esto no les permita subir la actividad a tiempo. Entonces hay que evitar estos contratiempos. Dime, Ana. Me surgió una duda respecto a la actividad número 2. ¿Sí? Estaba revisando, pero no dice si solicita alguna extensión en las reflexiones y de cuántos párrafos o cuántas líneas tendríamos que presentar. No pide, es correcto, no dice ni tampoco aparece en la rúbrica. Hay que revisar la rúbrica, ahí a veces nos viene información, pero no especifica una cantidad, pero sí hay que hacer alrededor de un párrafo de 7 renglones a 10 está perfecto. Recuerden que un párrafo muy cortito, pues no es tanto un párrafo, más bien son enunciados. Entonces, sí busquemos que sea mayor de 3 renglones y máximo de 10. Este sería una buena conclusión. Ya si ustedes ven que pueden agregar una cita y después reflexionar sobre ella, adelante, lo pueden hacer. Ok, gracias. De nada. En el mensajero, chicos, si tienen alguna duda que no haya surgido ahorita, pero que al hacer sus actividades les surjan, pues saben que estoy ahí al pendiente, de preferencia en el mensajero de plataforma, pero igual también pueden enviarme a mi correo, trato de revisarlo todos los días, a diferentes horas para poder darles respuesta. Esta grabación igual va a estar en el foro de novedades, ya que la tengas entre hoy y mañana la subo, y por si tienen alguna duda que les haya surgido y que les pueda apoyar aquí la sesión. Y pues en la semana 2, recuerden que empieza a partir del lunes, no se me adelanten, traten de completar bien esta semana y ya estaremos trabajando después la semana 2. En la misma plataforma hay un recurso que se encuentra al inicio que se llama WebMix o Simbalu, viene de esta manera. Son videos cortos, están muy padres, les pueden ayudar a complementar mucho la información si se les hace complicado lo que son los recursos, si no los comprenden al 100%, estos audios, estos videos que les comparten aquí están muy, 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 muy padres, lo pueden complementar para sus actividades. Les voy a estar compartiendo un recurso también sobre citación y referencia APA. Recuerden que ya tenemos que saber referenciar, y este es un documento muy, muy sencillo que viene con ejemplos. Si sacaste un video de YouTube, qué debes de poner y cómo lo debes de acomodar para que sea una referencia bien hecha, una fuente de consulta bien, pues ahora sí que bien redactada. Y también cómo citar. Recuerden que no es lo mismo referenciar que citar. La cita es el pedazo que nosotros tomamos del texto y lo ponemos en nuestro trabajo. Y la referencia es de dónde obtuvimos esa información.
Entonces sí es importante que diferenciemos esto y ahí nos da muchos tips de cómo podemos trabajarlo. Trabajemos en la comprensión lectora, por favor. En muchas ocasiones las indicaciones son muy claras, pero no las leemos, entonces traten de leer con calma las indicaciones, de leer los recursos, tranquilamente traten de ir párrafo por párrafo y analizando a ver qué está diciendo traten de generar ideas clave para que no tengan que leerlo 2, 3, 4 veces, sino que a la primera puedan llegar a comprender la información y pues se les facilite el trabajo. Lo que les comentaba, hay que hacer justificadas sus reflexiones, que estén hablando ahora sí que de lo que ustedes comprendieron de estos textos, de estos recursos que están viendo, y usen fuentes confiables. Recuerden que si están utilizando buscadores como Google, como Yahoo, sí hay muchas maneras de encontrar fuentes confiables. Por ejemplo, en Google está Google Académico, hay muchos PDFs de universidades que les pueden servir. Y algo muy importante que quiero que vean es el contenido extenso. El contenido extenso aparece en la parte de abajo. Déjenme ver si puedo entrar a la plataforma para que de una vez la vean. Si me permite ingresar. Vamos a ver. En la parte de hasta abajo, es decir, aquí tenemos nuestras semanas, ¿verdad? Semana 1, 2, 3, 4, y aparece este apartado de contenido extenso. Vienen 3 PDFs, vienen nombrados por unidades. Entonces, ustedes en la primera unidad estamos hablando de qué es esta semana. Ustedes se meten ahí y lo van a poder descargar. Es un PDF, aquí lo tenemos, contenido extenso. Este contenido extenso, todos los recursos que ustedes tienen en la plataforma vienen aquí. Este es un recurso auxiliar. Les puede servir mucho, por ejemplo, para quienes no tienen acceso a Internet, pueden descargar en sus dispositivos y lo van a tener toda la información que viene en plataforma, todos los recursos para contestar o responder sus actividades. Aquí viene, se fijan, viene desde el nombre de la unidad, nos vienen los contenidos que vamos a ver en esta unidad, viene por temas, si se fijan, viene por subtemas, que fueron los que vimos ahorita, de manera general. Y ya que están aquí, vienen organizados. Aquí viene la manera de navegar, viene todo. Y, por ejemplo, ya empezamos aquí, ya nos da el propósito, pero me voy a ir un poquito más abajo para que puedan ver los contenidos. Por ejemplo, aquí ya estamos hablando de los periodos, ¿verdad? Del posclásico, acá está posclásico tardío, pero también vienen las culturas. Entonces, así es como viene toda la información que ustedes van a necesitar para el llenado de sus actividades, aquí vienen. Este es un recurso que ustedes pueden utilizar. Cuando no pueden acceder a la plataforma, descarguen y aquí viene toda la información. Se fijan, aquí viene mucho que les puede servir para completar sus actividades. Y algunos, si se fijan, aquí vienen imágenes, entonces busquen en estos recursos, en este contenido extenso, les va a servir para completar su actividad, sus actividades, ambas actividades. Y pues ya para finalizar, ya nada más vamos a compartir algunas referencias. Les voy a mostrar yo de dónde obtengo la información. Hay muchas fuentes importantes en las que yo me baso. Hay mucha información en páginas de Secretaría de Educación, del gobierno en general, hay muchos. Entonces sí es información que ustedes pueden obtener de manera muy fácil, si tienen acceso a Internet, y si no, pues sabemos que también hay bibliotecas en las que pueden buscar, hay muchas bibliotecas virtuales. Entonces ya para finalizar, pues les comparto las referencias. Se salió, perdón. Estamos en Les decía, consultáramos el contenido extenso y aquí están las referencias. Como les comento yo, de universidades, entonces busquen
Si hay aquí alguna que les sirve, pues pueden buscarla en internet. Esa es la importancia de poner nuestras referencias, porque nosotros buscamos el título, el autor, y nos va a aparecer la liga automáticamente en los buscadores. Entonces es importante que sepamos buscar, ¿sí? Y pues ya, para esta sesión es todo. Si tienen alguna duda, pues damos por finalizada la sesión. Si no tienen dudas, y si no, pues aquí estamos. Ustedes me dirán si tienen alguna duda al respecto, si hay algo que quieran preguntar, lo que sea. Este es el momento, antes de que demos el cierre. Bueno, si no hay más dudas, entonces damos por finalizada la sesión. Yo quedo ahí al pendiente de si tienen dudas al respecto de las actividades, de los foros, lo que sea. Estoy ahí al tanto. Yo estoy regularmente por las tardes, de las 5 en delante, de las 5 a las 10 de la noche, más o menos es el horario en el que estoy conectada ahí en plataforma, por si tienen alguna duda. Y pues vamos a dar finalizada la sesión y dejaremos de grabar. ¿Sí? Entonces nos vemos, chicas. Estuvieron conectadas. Muchas gracias, Ana. Gracias, Norma. Se nos desconectó otra compañera y pues nos estaremos viendo muy pronto. Adiós.